Saludos, vamos a hacer este pequeño video. Como ustedes saben, que en las redes sociales es donde mucha información se ha visto sobre el coronavirus, sobre todo en las redes sociales personales y con periodistas independientes y con grandes corporaciones televisivos que son los que tienen poder para dar información o son los que tienen acceso para que tiene un propósito también, o que venga de los gobiernos oficiales, que ellos son los que realmente tienen esa información de cómo se está ampliando o de qué se está haciendo para prevenir las enfermedades. Entonces, y dejarle bien claro aquí de que esta es una opinión muy personal y conforme nuestra cosmovisión como pueblos de este continente, en diferentes formas, creo que en diferentes etnias, en diferentes culturas, en diferentes idiomas, cada persona desarrolla sus propias habilidades para sacar conclusiones o para opinar, sin que las otras etnias o cómo pueden opinar sobre eso. Pero creo que esta es una enfermedad natural que se ha desarrollando sobre el cambio de la naturaleza. Entonces creo que es algo que viene de la naturaleza. Creo que es igual como el cuerpo. Todo el cuerpo ser humano está sometido a las enfermedades, solo que hay unos cuerpos que se desarrollan sus enfermedades mucho más rápido. Hay otros que no se desarrollan sus enfermedades porque también depende el clima o el tipo de alimentación donde están. Entonces eso influye mucho en el desarrollo de las enfermedades del cáncer. Todos tienen cáncer, todos tienen muchas enfermedades crónicas, pero algunos resisten porque tienen buenas inmunes o buenas defensas que no les afecta mucho, pero hay otras que sí se les desarrolla mucho más fácil. Y lo otro también es que cuando se habla de esta pandemia que es coronavirus, pues trae muchas cosas que te ponen a pensar en la forma que se desarrolló, en la forma de su nombre y en la forma como han actuado los países poderosos, que ahí es donde vienen las teorías y sobre todo viene de personajes o de personas que están radicalizados en una idea política, que están radicalizados en una idea cultural, que están radicalizados en una idea religiosa, que a veces ni creen y otros creen. Pero en sí, yo creo que a nivel personal, a título personal, creo que toda la religión que tanto adoran, que tanto creen que hay un Dios, creo que este es un mensaje de la naturaleza, de que el ser humano siempre está sometido al orden de la naturaleza. Y el único que puede salvar nuestra especie es el mismo ser humano, a través de la ciencia, a través de medicina, que hoy en este proceso de cómo contener esa enfermedad. Y que durante muchos años, las enfermedades pandémicas han estado presentes, sobre todo en el mundo occidental, cuando los europeos vinieron acá, cuando los invadieron, muchas enfermedades vinieron en este continente. Comunidades que desaparecieron totalmente por las enfermedades. Por ejemplo, el sarampión y otras enfermedades crónicas. Y lo mismo también, hay muchas enfermedades también que los europeos llevaron al continente a través de comida, en donde muchos también se murieron. Pero también creo que durante siglos diferentes, cada siglo aparece una pandemia, que después se buscan curas. Y esto creo que va a tener una cura, que realmente creo que, y se va a ver también, hay muchos temas político, económico, social, ideológico y sistemas. Ahorita hay dos sistemas de gobiernos que realmente va a solucionar ese problema. Y como ustedes ven abiertamente, ¿qué países realmente los que han ayudado más a sus poblaciones desposeídos? Hay países que han declarado en cuarentena a nivel nacional, pero han dado salario a todos los trabajadores. Hay otros países que han dado dinero a ciertos sectores. En el caso de Estados Unidos, hay muchos trabajadores en el campo, que la mayoría son de origen americano, que trabajan en la agricultura,
levantando todo el tipo de vegetales, y trabajadores en la ciudad, como constructores, jardineros, trabajadores que no son ciudadanos de este país, pero que también son seres humanos, pero sin embargo han sido olvidados, no han sido atendidos humanitariamente para apoyarles económicamente sobre esta crisis. Entonces ahí viene una sensibilidad del ser humano. Como presidentes, hay muchos presidentes que han priorizado defender a sus ciudadanos, salvar a sus ciudadanos, atender a todos los que están dentro de un territorio, como en los países como por ejemplo China, Rusia, Cuba, Venezuela. Han atendido a todos los ciudadanos sin importar si tengan papeles o no tengan papeles, pero les han dado el apoyo. Pero Estados Unidos en ese campo, en ese sentido, por ser un país muy capitalista, ha abandonado los más vulnerables, la gente trabajadora en el campo y los campos de la ciudad. Pero y lo misterioso también de la enfermedad, creo que en la forma que nació, en la forma que, cómo le han dominado coronavirus, que es un nombre muy españolizado, y nació esa enfermedad en China, del por qué no pusieron un nombre que sea de China, o por qué no lo llamaron el nombre de la ciudad donde nació, porque mayor parte de las enfermedades o de una cura, de una medicina, de una pastilla, de una droga, ponen el nombre conforme de dónde nació o conforme un paciente o conforme el nombre de un científico quien descubrió o desarrolló esa medicina. Entonces los nombres están identificados conforme quién lo descubre o conforme a quién fue impactado. Pero este nombre creo que fue muy bien comercializado de alguna manera para que tuviera un impacto mayor a los otros países. Pero según tenemos entendido de que fue un doctor chino el quien descubrió eso. Pero como en un país comunista como China, que controla mucho de su población, controla mucho de su política exterior, ellos censuraron esa información para no crear pánico, o porque ellos sabían realmente para qué era eso, que es donde el misterio, donde quisiera entrar en eso, porque en el lugar pues muchos dicen que es una arma biológica, pero yo descarto de que esto no es una arma biológica. No quiere decir de que las armas biológicas existen, porque hemos visto en Medio Oriente, hasta en Corea del Norte, donde han usado armas biológicas para matar a sus ciudadanos, para matar a los enemigos opositores en la política. Entonces el arma biológica muchos países tienen. Por ejemplo, lo que usaron en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, en donde usaron armas biológicas contra los soldados. Entonces eso no se descarta de que sea una arma biológica, pero esta es una pandemia que viene de la naturaleza y está desarrollado por la naturaleza y viene a reflexionar de que el ser humano tiene que cambiar, como estamos cambiando ahorita. Mucha gente ya no puede ir en la iglesia, mucha gente ya no puede ir a hacer deporte, mucha gente tiene que cambiar su vida social de estar en casa. ¿Por qué? Porque todo esto viene a cambiar para que el ser humano se despierte de que tenemos que ayudar unos a los otros y que hay que cambiar el sistema para que proteger de alguna manera la naturaleza. Pero lo otro también es en lo político, que Estados Unidos y China se han acusado mutuamente de la culpabilidad, porque el gobierno estadounidense está culpando a los chinos que ellos crearon esa enfermedad para dominar al mundo, para crear potencia a nivel mundial. Bueno, China siempre ha sido potencia, el 95% del producto que utiliza la humanidad sale de China, y es un país que también ha contaminado mayormente nuestro medio ambiente. Pero también Estados Unidos es un país muy poderoso que ha dominado el mundo a través de su sistema financiero, del dinero y del campo militar. Y China lo ha acusado a Estados Unidos de que son los militares estadounidenses quienes llevaron esa enfermedad en China, también para cambiar, para terminar el sistema. Pero hay otras teorías también de que en Estados Unidos hay unos científicos, sobre todo de Harvard, que han trabajado con científicos chinos de crear nuevas
bacteriológicas, nuevas enfermedades, o también están trabajando a enfrentar nuevas pandemias, a buscar nuevas pandemias, pero ni un científico puede crear una medicina a algo que no existe. Entonces tiene que existir algo para que la ciencia, para el que el científico busque una solución para sus salvar la vida, hermano. Entonces, este es igual como lo religioso. Creen en algo que no existe, pero ahorita que existe algo, van a creer de que las religiones, hoy están muchos de los, el Vaticano no ha fijado una postura de cómo se puede prevenir eso. Los evangélicos han fijado una postura de que no tienen miedo a estas enfermedades, porque ellos dicen que están curados, que están salvados con la sangre de Cristo. Pero sabemos de que esta es una pandemia que no tiene ni religión, no tiene ni postura social, ni clase social, que puede afectar a todos los seres vivos que habitan en este planeta. Pero como en el campo político, muchos usan esta tragedia para buscar ventaja de cómo dominar la sociedad, de cómo dominar el mundo, que es lo que está haciendo China y Estados Unidos en estos momentos para avanzar su agenda del orden mundial, y otro también para avanzar su agenda del cambio del orden mundial, que es lo que el China se ha posicionado en estos momentos, sobre todo con países europeos, que bajo la Unión Europea nunca han sido capaces de contener, de ayudar a un país como Italia, como España, que son los que han sido mayormente golpeados con esa enfermedad. Y en el cambio de los Estados Unidos, un país poderoso económico, militarmente, pero nunca ha enviado ayuda a otros países. Los únicos países que han enviado ayuda humanitaria, medicina, doctores, son países como Rusia, China y Cuba. Entonces ahí viene también lo humanista o lo radical que se puede llegar a un ser humano solo por el campo financiero. Cambiando, por ejemplo, Estados Unidos, entra la cuestión de una misteriosa actitud de los senadores estadounidenses. 4 senadores estadounidenses, que 3 son republicanos y un demócrata, que ellos forman parte de un comité de inteligencia del Senado de Estados Unidos, una inteligencia de seguridad de que ellos están informados diariamente por el cambio político en diferentes países o por diferentes enfermedades en cualquier parte del mundo, y que el Senado de Estados Unidos tiene esa inteligencia para informar al gobierno qué cambio está ocurriendo en medicina, en militar, en económico. Pero ellos, el comité en Estados Unidos, en el Senado, fue informado de esta pandemia en diciembre, de que era una pandemia real que iba a afectar a Estados Unidos. Hasta el mismo presidente de Estados Unidos ya había sido informado de que este es algo serio y que iba a matar a miles de personas. Pero voy a lo que son la élite, que se apoderan del dinero. Ellos prefieren proteger sus intereses personales, económicos, que defender la vida de los trabajadores, la vida del ser humano. Esos 4 senadores estadounidenses tenían acciones en la bolsa de valores de Wall Street. Y 2 semanas después, ellos vendieron sus acciones en el Wall Street de 18 millones de dólares, de 10 millones de dólares. Ellos vendieron, entonces ellos se quedaron con el dinero antes de que viniera la pandemia. Y el gobierno, bajo el presidente Donald Trump, él sabía, pero él nunca dijo a la población, él lo tomó como una broma. Ahí están los videos. Él decía en una palabra muy popularmente en inglés, the hoax. Hoax es como una fantasma, algo que es creado para afectar a una persona, algo creado para que otra persona sea fracasado. Y entonces le echó la culpa a esto a los demócratas, que era parte de una conspiración contra él para que él no volviera a ser reelegido. Como él ya había sido enjuiciado políticamente con el impeachment,
o juicio político contra él. Entonces él pensaba de que esto era creado por los chinos y por los demócratas para que él no fuera presidente. Entonces él siempre dijo que se iba a desaparecer y que no le dio importancia. Entonces hoy en este momento el epicentro, el país más afectado, con más muertos, es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tener líderes que solo protegen, que solo piensan en el dinero y no piensan en la humanidad, que al final de toda esa tragedia, creo que vamos a ver qué presidentes van a proteger a sus ciudadanos, qué sistema, tanto el sistema socialista, el sistema capitalista, qué sistemas va a ayudar más a su población, a la humanidad y no a sus intereses políticos, porque también vemos cómo Estados Unidos está aprovechando esa cultura de guerra, pero en Estados Unidos siempre el gobierno ha buscado una forma de dominar a los ciudadanos, creando guerras. En Venezuela ahorita pues creo que el gobierno estadounidense está aprovechando de invadir a Venezuela con esta crisis humanitaria, que al otro rato pues habré un video específicamente sobre eso, porque es muy interesante también de lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos. Pero con toda esa enfermedad pandémica hay cosas, intereses de estados, de gobiernos, de sistema atrás de esta pandemia. Pero el pandemia en sí viene de la naturaleza y que nadie lo puede controlar, que el mismo ser humano, pero llevará un tiempo. Y esa enfermedad vino para quedarse, para cambiar vidas, para cambiar mentes, para cambiar la forma de ver el mundo, de que todos, unos con los otros, nunca se va a salvar la humanidad. Todos se deben ayudar unos a los otros en un nivel comunitario, en un nivel estatal, en un nivel de enlace a nivel global. Entonces, esto es nuestro poco pensamiento, que hay mucho que desarrollar sobre este tema. Pues de hecho, pues este es nuestro segundo día que estamos después de que habíamos terminado el segundo libro, pero vamos a incluir este crisis humanitaria como pandémico o arma biológica o como parte de dominar el mundo. Entonces vamos a incluir esto para que algunas generaciones puedan leerlo o puedan sacar conclusiones, pero vamos a fijar una postura de que esta es una enfermedad que viene parte de la naturaleza y que las pandemias han existido durante siglos, incluso antes de que llegaran los europeos aquí en el continente. Las comunidades mayas, incas, aztecas habían sido afectados por muchas enfermedades pandémicas, y en la forma de que cómo nombran los nombres de las pandemias, creo que viene de una ciencia al identificar, pero también quien decidió poner esos nombres de los cambios políticos y las posiciones y todos los que vemos en diferentes formas. Teorías que ahorita en las redes sociales creo que lo han politizado y lo han idealizado en muchas extremas, tanto la extrema derecha y como la extrema izquierda y como la extrema religiosa y como la extrema diferentes culturas. Entonces, pero sí creo que el ser humano, esta es una lección para que el mundo algún día cambie en forma de vida, en forma de sistema, y que todos podamos convivir y tomar esto como un experimento de la sociedad. Pero yo sé que hay intereses atrás de todo ese movimiento económico, movimiento del nuevo orden mundial. Pero como les digo, este es un pensamiento desde nuestra propia cosmovisión, pero también como pueblos de nuestra propia América, somos los que van a ser muy afectados por estos intereses económicos y por estas negligencia de gobiernos que sabían que esto es una tragedia, pero nunca tomaron medidas sobre esas prevenciones. Pero también creo que también hay que razonablemente digo de que el ser humano es la mejor amenaza sobre el sistema, en nuestro ecosistema, porque es el que ha destruido más. Entonces
Esto es como parte de la naturaleza, como un remedio para contener la sobrepoblación de los seres humanos. Entonces hay mucho que hablar sobre eso, hay mucho que pensar en diferentes formas y hay otras personas que piensan diferente. Pero también los invitamos a que nos puedan comentar, a que pueden compartir y que nos pueden llamar a través de estas redes sociales y generar una conversación sobre eso, porque si no se genera esos problemas, creo que el ser humano nunca va a cambiar y estas cuestiones son muy importantes para que nuestra especie puede salvarse en sí mismo y también puede controlarse su ecosistema de convivencia, no con los otros diferentes seres humanos, sino con los seres vivos que también sufren, porque vemos en estos momentos tantos animales como perros abandonados en las grandes ciudades, que no hay quien les pueda dar un alimento en estos momentos. O las palomas, que en diferentes grandes ciudades de Latinoamérica hay palomas que son parte de la ciudad, que viven del ser humano, que viven de los turistas, pero en estos momentos no hay quien les dé comida y los seres humanos están en una crisis protegiéndose ellos mismos, pero también se olvidan de que hay otros seres vivos que viven del ser humano. Entonces, compartan el video y haré otros videos sobre el mismo tema, pero ya más enfocado uh, en diferentes temas económico, político, social, cultural, global, regional, porque todas esas enfermedades tienen una reacción diferente. Depende qué sistema, qué líder, qué personaje, en qué involucrado está la sociedad para un sistema, porque la sociedad estadounidense está más involucrado en el sistema político, en temas de elecciones, en temas de gobernantes, por eso que es de que tiene un impacto también en el campo de centroamericano, Sudamérica, de México. La población no está involucrado en la política, no está involucrado en lo económico, por eso a la tragedia hoy en día solo protege a una élite desde arriba, dando dinero a las empresas, pero la población no tiene nada. ¿Por qué? Porque la misma población no es parte de la política, no es parte de la economía, no es parte del Estado. Hay una élite que controla, que mantiene sus privilegios dentro de un Estado que hoy en estos momentos, esta crisis humanitaria de salud pasará, pero la crisis económica, la crisis social entre la clase élite va a seguir afectando la mayoría de poblaciones en lo económico. Aquí sí es de que compartan el video y regresamos con más tópicos en nuestras redes sociales.